Castilla y Virtu por Noreña aportemos a la política municipal en 2011, y ya en aquel mandato de 2011-2015 pues topámonos con 10 cuestiones, ¿no? Por un lado, alguna asociación que pidiera el uso de un local para hacer una reunión, pues torgóse por no haber hecho la solicitud en castellán. A nosotros de Bezu trabajamos de forma bilingüe, pero una moción que presentemos en asturiano una más, pues el gobierno municipal decidió no llevarla a pleno por no estar redactada en castellano. Entonces, ante estas situaciones y las continuas insinuaciones de que no podíamos ni siquiera usar el asturiano en el pleno municipal porque no quedaría reflejado en acta, etcétera, etcétera, pues bueno, decidímonos a tratar de sacar unas ordenanzas municipales. Ya lo intentáramos en el 2012, en el mandato anterior, pero bueno, topámonos con el voto a las contra del gobierno municipal, de aquella, el PSOE e Ideas, y bueno, retomamos en este nuevo mandato con una corporación numéricamente, vamos a decir, distinta, pues intentamos volver a sacarlo adelante con el enfoque simplemente de garantizar unos derechos lingüísticos a nuestro modo de ver básicos y que no pretendían más allá de plasmar derechos que tenemos, digamos, a través de la ley de uso a nivel municipal. Les ordenanzas hicimosles en base a un modelo que aportó la Fundación Cabeda y Nava, y era un modelo que estaba consensuado y que era una cuestión que no planteaba así mayores problemas jurídicos, etcétera. Pero de aquí que, bueno, y que yo muy parecía también, por ejemplo, a la que tienen en Llanera Vicente y a otras ordenanzas municipales que hay en otros concellos. El tema principal, vamos a decir, y que una vez que la aprobamos, lo primero que nos encontramos es con una amenaza de delegado de gobierno de Asturias, diciendo que teníamos que anularla o si no que iban a llevarla a contencioso administrativo. Finalmente, el delegado de gobierno no llegó a hacer real esa amenaza, pero sí que un militante del PP de aquí de Noreña pues llevó a contencioso administrativo y el Tribunal Superior de Justicia asturiano pues sí que la echó para atrás, básicamente, bueno, por un aspecto de un lado formal. Al parecer faltaba un informe de sostenibilidad financiero, que a raíz de una ley de no hace mucho, y basándose también en que veníamos como equiparando el asturiano al castellano, cosa que nosotros no entendíamos así, ni mucho menos, pero bueno, ellos establecían, porque, por ejemplo, en la de Llanera sí que el texto que dicen que no se puede poner y es exactamente igual que el que nosotros tenemos. Entonces aquí nosotros lo que vemos es vamos a decir, el uso político de una herramienta como el asturiano, que es una herramienta de toes y toes, que no es ni de un partido ni de otro, un patrimonio de todos los asturianos, pero que, por ejemplo, el Partido Popular sí está usándolo como herramienta político, oponiéndose sistemáticamente y poniendo todos los torgues posibles, ¿no? Nosotros lo que queremos es garantizar el uso del asturiano para todos y para todos, y encontrámonos con eso, con que gasten perres en abogados para otorgarnos la posibilidad de usar el asturiano, ¿no?